Estimados hermanos, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo allá en sus hogares. En esta oportunidad tenemos como punto muy especial porque sabemos que al hacer el recordatorio de la Santa Cena, nosotros nos recordamos de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra, que dio su vida y que realmente hoy nosotros disfrutamos de una salvación tan grande, que hoy nosotros disfrutamos de una comunión con Él y con nuestros hermanos que han sido lavados con su sangre. Esta noche queremos participar de la Santa Cena y queremos que usted allá en casa también pueda abrir su Biblia en el capítulo 11 del libro de Primera Corintios y vamos a leer lo que dice su palabra. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Usted que está en casa, podemos tomar el pan y podemos comerlo de una buena vez. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordar ese momento especial cuando tú fuiste a la cruz del Calvario y diste tu vida en rescate nuestro. Tu palabra dice: ¿quién es el hombre para que tú le visites? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Hoy podemos participar de esta bendición y de estar sentados a tu mesa, Señor, y de recordar el sacrificio maravilloso que hiciste. Porque asimismo, Señor, hemos sido limpios con esa sangre preciosa. Y oramos también, Señor, para que aquellos hermanos por alguna razón estén pasando alguna situación difícil como es la enfermedad, que seas tú propicio, Señor, porque tú en la cruz del Calvario, si bien es cierto, llevaste nuestros pecados, pero también llevaste nuestras enfermedades. Descargamos, Señor, toda enfermedad en ti, Señor, porque hemos sido comprados con precio y ese precio es tu sangre preciosa. Está escrito en tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros creemos esa palabra. Y en estos momentos que hay mucho temor, que hay mucho problema, Señor, de creer tu palabra y de confesar
esa salvación tan grande, Señor, y que lo hacemos porque tenemos esa fe en ti y porque nosotros confiamos en esa palabra. Gracias, Señor, por hacer efectiva esa palabra en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y porque yo sé, Señor, que tú estás obrando ahí, en los corazones de mis hermanos, ahí en sus hogares. Muchas gracias, Señor, por recordarte y por estar con nosotros en estos momentos, Señor, que estamos pasando esta situación, pero sabemos que en el nombre del Señor Jesucristo saldremos nosotros más que vencedores. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y a continuación tenemos la predicación de la palabra con nuestro hermano Miami Barrio. El Señor les bendiga. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Dios les bendiga. Es un honor tener ese privilegio de poder saludarles a través de este medio. Les damos una cordial bienvenida a este culto. Les agradecemos por estar pendientes de nuestras transmisiones. Nuestro anhelo, nuestra oración es que usted pueda edificar su vida en el consejo eterno de la palabra del Señor. Es un gusto enorme poder saber que usted está pendiente de las transmisiones, saber que usted ama al Señor, y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de tener comunión con ustedes y poder saludarles y enviarles un cordial saludo y decirles que el Señor está en control de todas las cosas. En esta hora les invito a que tomen su Biblia y vamos a reflexionar juntos sobre un tema el cual yo he titulado Nunca es tarde para cambiar. Lo voy a repetir porque me interesa que usted lo grabe en lo más profundo de su corazón. Nunca es tarde para cambiar. Para ello le voy a invitar entonces a que vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 19, y luego leemos un verso más que está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo quiero animarle a que usted saque un tiempo especial para escuchar la palabra del Señor. Recuerde que es la palabra del Señor. Si nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual, es sumamente importante llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, por favor, reúna a su familia, saque su Biblia y tengamos un tiempo de quietud y de reposo reflexionando en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 19, dice de la manera siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a repetirlo, ya que es pequeño el versículo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Leemos en Filipenses el capítulo 1, el versículo 6. Dice de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo vamos a repetir. A mí me interesa que usted memorice la escritura. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si he titulado la reflexión de esta manera, es porque mi propósito es que cada uno de los que conocemos al Señor tengamos esa conciencia de que necesitamos cambiar, de ser mejores cada día. Y uno de los propósitos de predicar el evangelio, de predicar la palabra del Señor, es lograr
que las vidas sean transformadas. El tener la dicha de hablar la palabra de Dios tiene poder para transformar y para hacernos mejores personas. Así que mientras mayor conocimiento tengamos de la palabra de Dios, tendremos mayores oportunidades de crecer en la gracia y de poder mejorar en nuestra vida. No podremos nosotros iniciar una nueva vida si no dejamos la vida vieja. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, les dice ahí en la segunda carta, al capítulo 5 y verso 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ocurre un milagro y es el milagro del nuevo nacimiento. Ahí Dios inició una obra en nuestra vida. Por eso cuando Pablo le está escribiendo a los hermanos de Filipo, él dice que estaba convencido, estaba persuadido que el que había comenzado en los hermanos de Filipo la buena obra la iba a perfeccionar. Y esa palabra no solo es para los hermanos de Filipo, es para nosotros, porque la palabra es vida, es espíritu y es verdad. Y entonces esa palabra es para todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo estoy también convencido que Dios está trabajando en cada una de las vidas de sus hijos. Y entonces recuerde que dice que el que empezó la buena obra, Dios ha empezado una buena obra en nosotros. Así que cuando las cosas no le salgan bien, no se desanime, por favor, porque usted no es un producto terminado. Estamos en ese proceso de ser mejores personas cada día. Estamos en las manos del alfarero y Él está trabajando para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿por qué vamos a meditar en ese tema? Dije que nunca es tarde para cambiar, porque el propósito de Dios es que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Cuando Pablo le está escribiendo a los hermanos de Galacia, él les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito de Dios, que ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nuestra vida. Y entonces nuestra reflexión la vamos a basar sobre tres cosas. Primero, ¿por qué es importante cambiar? Y segundo, ¿en qué áreas nosotros necesitamos cambiar? Y lo último que vamos a ver es cómo podemos cambiar. Lo primero es por qué es importante cambiar. Recuerde que hay muchos versículos que pueden ayudarnos a tener ese conocimiento claro que necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. No podemos estancarnos, tenemos que ser mejores cada día. Y en Proverbios, en el capítulo 4, el verso 18, dice la escritura que la senda o el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que nosotros no podemos conformarnos y decir, bueno, yo así nací, así soy y así voy a morir. No, Cristo vino a hacernos nuevas criaturas y el deseo de Él es que lleguemos a parecernos a su Hijo. Cuando nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, indudablemente vamos a ser mejores personas. Quien nunca está dispuesto a cambiar, nunca va a superarse. Todos debemos estar dispuestos a cambiar. El llamado de Dios hacia nuestra vida es que lleguemos a ser conforme la imagen de su Hijo. Pero quiero que note algunas cosas. Hay personas que defienden sus errores. Cuando una persona está defendiendo o justificando sus errores, eso nos da la idea o prueba de que esa persona no quiere cambiar. Yo no sé si usted está consciente, pero la Biblia dice que todos cometemos muchos errores y por eso el salmista decía: líbrame de los errores que me son ocultos. Necesitamos saber que todos estamos en ese proceso. Así que necesitamos ser humildes para reconocer que siempre fallamos. Usted y yo, como dijo alguien, sabemos de qué lado estamos
renqueando o cojeando. A algunos les es más fácil cambiar, algunos somos difíciles para cambiar, otros son más sensibles a la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué a uno les cuesta cambiar más? En la palabra del Señor encontramos que el hombre se puede clasificar de tres maneras. La Biblia, cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los Corintios, vamos a encontrar que Pablo está haciendo la referencia de que hay un hombre natural en el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. En el versículo 14 Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Note, aquí hay un tipo de hombre y es el hombre natural. Es el hombre que no conoce a Cristo. Ese es el hombre natural. El verso 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces hay un hombre natural y un hombre espiritual. El natural es el que no conoce nada de Dios. Ahora el espiritual es aquel que conoce de Dios. Pero dentro de los que conocemos al Señor, también en esta misma carta, Pablo hace otra división. Y Pablo le dice a los hermanos de Corinto: yo a ustedes no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Así que hay tres clasificaciones. El hombre natural es el que no conoce a Cristo. El hombre carnal sí lo conoce. Pero ¿cuál es ese hombre carnal? Es aquel que siempre es afectado o que siempre es dado a pelearse, a causar divisiones. Es importante que nosotros nos evaluemos, digamos, en dónde estamos. Nos clasificamos con el hombre espiritual o el hombre carnal. En la Escritura, yo lo voy a llevar a que veamos dos ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, y para ello le voy a invitar que vaya conmigo al libro del Génesis, el capítulo 31. Ahí vamos a encontrar la historia de Jacob. Jacob era un hombre que Dios lo escogió con planes y propósitos, y que Dios, por lo tanto, empezó una obra en la vida de él. Y quiero volver a traer el versículo del inicio: el que empezó la buena obra la perfeccionará. Dios había empezado una obra con Jacob. Aunque Jacob fue duro, a él le costó cambiar. Todos sabemos que el nombre Jacob significa engañador, mentiroso, suplantador. Eso era todo lo que él era. Y entonces, para ello yo le voy a invitar a que lea conmigo el capítulo 31, el verso 38 del Génesis. Dice, aquí en este pasaje, Jacob está haciendo una evaluación de su estadía con su suegro. Y él dice: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Era un buen yerno. Cuidaba las cosas del suegro. Dice: nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. Él era buen trabajador, pero tenía un mal suegro, muy tacaño. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así, dice Jacob, he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Uno dice: pero ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué Jacob tenía que sufrir todo esto? Las cosas no suceden por casualidad. Recuerde que siempre estamos sembrando, y muchas cosas que padecemos o disfrutamos son como consecuencia de una siembra que hemos hecho. Todos conocemos la historia y sabemos que Jacob fue un hombre que engañó a su padre. Se aprovechó porque su padre ya no miraba y lo engañó fingiendo que él era Esaú.
Y por supuesto que la mamá tuvo culpa en apoyarlo en esta situación. Pero en realidad Jacobo era muy tramposo, era engañador. Entonces él había sembrado engaño y ahora él está cosechando. Recuerde que cuando nosotros sembramos un grano de maíz, vamos a cosechar por lo menos una mazorca. Imagínense cuántos granos puede tener una mazorca. Jacob, exactamente, él empezó a cosechar lo que había sembrado. Note, lo primero que él experimenta es que le dan una mujer que él no quería. Imagínense cómo se pudo haber sentido Jacob cuando él despierta y se da cuenta que no era el amor de su vida. Y entonces le dice, ¿qué has hecho conmigo? Todos conocemos la historia. Así que tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran la que él realmente amaba. Después de esos 14 años, él empieza a trabajar para su suegro y su suegro le fija un salario. Pero el problema del suegro es que 10 veces le había cambiado ese salario. Fue injusto. Ahora, ¿por qué? Porque Jacob había sembrado. Jacob estaba cosechando. Y entonces uno lo puede ver negativamente, pero por eso la Escritura dice en el Nuevo Testamento que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios estaba trabajando con Jacob. Dios había empezado una obra con Jacob y no iba a descansar hasta terminarla. Y quiero que usted tenga bien claro esto. Dios ha empezado una obra en usted y en mí, y Él no va a descansar hasta que Él logre su objetivo. El propósito de Él es de que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Usted sabe que al final de toda esta historia, Jacob decide regresar a la casa de su padre, pero había un problema, porque su hermano Esaú estaba enojado y quería matarlo. Pero Jacob, pues era un hombre también muy inteligente, decide regresar muy rico, muy bendecido, porque Dios lo había prosperado en la casa de su suegro Labán. Y entonces lo que me interesa es que veamos que Jacob siempre siguió siendo ese personaje que se aprovechaba, que era inteligente. Y entonces le mandó aviso a su hermano que iba a regresar. Pero él no estaba seguro si su hermano lo iba a recibir con buena cara. Entonces le manda mensajeros. Y luego Jacob, hace 3 campamentos y manda primero sus siervas, sus hijos de sus siervas por delante del primer campamento. Y en el segundo campamento manda a Lea, que era la mujer que él no amaba. Y de último se queda él con su esposa Raquel. Note esto. Él era siempre tremendo, porque él decía, bueno, si mi hermano nos va a hacer daño, que mate, que destruya a las que él no tanto amaba. Y resulta que Dios estaba trabajando con él. Y dice la Escritura ya en el capítulo 32, que ya cuando él estaba por encontrarse con su hermano, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Pero me interesa aquí que dice la Escritura en el verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Lo que me interesa que notemos en esto es que Dios trabajó con él hasta que le quitó su punto de apoyo. Él era hábil. Él dijo, si mi hermano me va a matar a mis hijos, que mate a los que él menos quería, a las esposas que él menos amaba. Y él tenía la habilidad quizás de correr, pero ahora Jacob no iba a poder correr. Había sido dislocado de la cadera y dice que Jacob renqueaba. Entonces, hasta que Dios le quita su punto de apoyo, lo transforma en otra persona. Y entonces en el verso 28 dice, y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Note, esto es sumamente importante. Dios había empezado una obra en la vida de Jacob. Jacob fue duro. Imagínense, 20 años estuvo sufriendo las consecuencias de sus decisiones, pero no era otra cosa más que el trato de formación que Dios tenía con él. Hasta que Dios le cambió la
o fue transformado en una nueva persona, Dios también le cambió el nombre. La cuestión, lo que me interesa a mí que todos tengamos claro es que todos debemos de necesitar o reconocer que necesitamos cambiar. Si tenemos problemas, por ejemplo, en nuestro matrimonio, no esperemos que nuestro cónyuge cambie primero. Somos nosotros los que debemos cambiar primero. Yo leí la historia de una pareja joven que se fueron a vivir a la casa de los suegros. Y resulta que con el transcurrir del tiempo, la nuera empezó a tener problemas con la suegra. Llegó un momento en que la nuera se desesperó y buscó consejo. Había un hombre muy sabio y le dijo, ¿qué hago? No soporto a la suegra. El hombre sabio le dice, ¿sabes? Lo que te voy a dar son unas hierbas para que la mates, para que la envenenes, pero si se las das de un solo, van a sospechar que tú la mandaste a matar. Vamos a hacer algo. Vas a darle las hierbas cada 2 días. Pero para que no se mire sospechoso que tú la mataste con esas hierbas, vas a volverte más cariñosa, vas a ser más amable, la vas a tratar con mucho cariño, vas a estar siempre dispuesta a ayudar a la suegra. Y entonces ella va a morir lentamente y ella no va a sospechar que tú la mataste con esas hierbas. Esta muchacha salió encantada que iba a envenenar a su suegra de esa manera. Y que no se iban a dar cuenta porque las hierbas la iban a matar lentamente. Pasó un mes, las cosas habían mejorado, ya no habían gritos, ya no habían pleitos, ya había amor, había comprensión. Cuando llegó 6 meses, esta muchacha dice, yo ya llegué a amar tanto a mi suegra es una dulzura. Así que decide regresar con este maestro sabio y le dice, mire, ¿qué hago? Porque ya me arrepentí de matarla. ¿Qué puedo hacer para que esas hierbas no le causen daño o no le causen la muerte a mi suegra? Le dice, porque ahora las cosas han cambiado, todo es diferente. Y entonces le dice el maestro sabio, no tengas pena. Esas hierbas eran vitaminas. El problema es que el veneno lo tenías en tu corazón. Y lo que aprendiste es que cuando tú cambiaste primero, ella también fue transformada en una persona diferente. ¿Por qué le cuento esto? Porque los primeros que necesitamos cambio somos nosotros. No esperemos que nuestro cónyuge o que el vecino, que el hermano, que el compañero de trabajo cambie. Somos nosotros los que fuimos llamados a ser transformados y a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que con Jacobo Dios, hasta que le quitó ese punto de apoyo, lo transformó en una persona diferente y hasta le cambió el nombre. Pero me gustaría que fuéramos al Nuevo Testamento. Hay un ejemplo que realmente todos lo conocemos. Y me refiero a Pedro. Pedro fue un hombre que le costó cambiar, pero Dios había empezado una obra en él. Pedro era muy especial en muchas cosas. Sin embargo, Dios en una ocasión le dijo, apártate de mí, Satanás, porque hacía cosas que no eran correctas. Pero tal vez lo que más quiero mencionarle y donde quisiera que usted reflexionara en eso, Pedro había estado 3 años y medio con su maestro. Al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Pedro le dice o les dice a sus discípulos que era necesario que él fuera a la cruz, que iba a ser escarnecido, azotado, apresado. Y entonces, y les dice que uno de ellos le iba a entregar. Pero le dice, Señor, si es posible, mi vida voy a dar por ti. Si gusta, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el verso 33 dice, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Imagínense, esto era admirable. Sin embargo, todos sabemos que eso no fue cierto. Dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y todos sabemos la historia. Pedro negó a su maestro frente a una niña, una empleada, una muchacha humilde. Y no solo lo negó, sino hasta lo maldijo. Imagínense, Pedro no había cambiado.
Es más, esa noche que Cristo fue apresado, ¿se acuerda usted que Pedro sacó la espada? Ahora, ¿por qué Pedro todavía llevaba la espada? ¿No había sido cambiado en una nueva criatura? A Pedro le costó cambiar y Pedro sacó la espada. No crea que solo para acariciarle, para darle una demostración de que tenía el valor de volarle la oreja. No, Pedro le tiró a volarle la cabeza, porque era soldado, se hizo el quite. Sin embargo, Dios había empezado una obra en Pedro que la iba a perfeccionar. Cuando Jesucristo resucita, imagínense cómo se ha de haber sentido Pedro de haberle fallado a su maestro. Pero lo que a mí me interesa es que veamos cuando Pedro da esas señales de arrepentimiento. En el capítulo 22, verso 60 en adelante, dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, el verso 62 me interesa que le ponga atención. Dice: y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Cuando Pedro llora amargamente, ocurre en él un cambio, ese cambio de arrepentimiento, de vergüenza, de transformación. Eso es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Él ha empezado una obra y no va a descansar hasta que esa obra se perfeccione. Mientras que estemos en esta tierra, todos necesitamos cambiar. Ahora viene otra pregunta: ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar? Yo creo que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos cambiar. Necesitamos aprender a manejar nuestras finanzas. Por eso la Escritura dice: mirad a la hormiga, oh perezoso. Mira, ella no tiene gobernador, ni capitán, ni señor, pero ella en el verano prepara su comida, y así que cuando viene el invierno ella ya no tiene necesidad de salir. Es decir, que uno debe ser previsor. Sin embargo, no somos sabios para manejar nuestras finanzas. Pero no solo nuestras finanzas, necesitamos cuidar nuestro matrimonio. Si usted sabe que su matrimonio se está destruyendo, el primero que necesita cambiar es usted. El primero que necesita cambiar somos nosotros. No esperemos que la otra persona cambie. Necesitamos también cambiar o mejorar nuestra manera de educar a nuestros hijos. Necesitamos cambiar también la manera de vivir. A veces no sabemos vivir. Cuando hablo de que necesitamos aprender a saber vivir, es que debemos aprender a comer saludable, a hacer ejercicio y dormir lo necesario. Pero también lo que a mí más me interesa que usted lo grabe en su corazón es que necesitamos cambiar la manera en que le estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo le sirve usted al Señor? ¿Lo hace con alegría? Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 100, en el verso 2 dice: servid a Jehová con alegría. ¿Cómo hay que servirle? Con gozo. No lo haga quejándose, hágalo con gozo. Dice que mediante la gratitud de la salvación de nuestra alma debemos de servirle a Él todos los días de nuestra vida. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Filipo, les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. Sírvale al Señor con humildad. Sirvámosle al Señor con sencillez, pero por sobre todas las cosas, sirvámosle por amor. No le sirvamos por obligación, no le sirvamos por ley porque me dijeron que lo hicieran. No, hágalo por amor. Cuando algo hacemos por amor, eso va a agradar, va a satisfacer el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que entonces, todos necesitamos cambiar. El cambio debe empezar primero en nosotros. Pero el problema es que nos cuesta entender nuestros propios errores. Nos es más fácil mirar el error del hermano y del vecino. Por eso la Escritura dice en el capítulo 7 de Mateo, en el verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Note, ese es uno de nuestros problemas, que es más fácil ver los errores de los demás, pero a nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores. Por eso la Escritura habla de que necesitamos primero sacarnos. Dice que para sacar la viga que está en el ojo de nuestro hermano, debemos de sacar la paja que está en nuestro ojo. Esto es importante. La viga está en nuestro ojo y en el vecino solo está la paja. Para esto me gustaría también contarle otra experiencia o una historia de otros recién casados. Qué importante esto. Ellos se fueron a vivir a un lugar donde cuando se pasaron vivían en un segundo nivel y desde ahí observaban el vecindario. Y resulta que el primer día que estaban en su sala y ven por la ventana, la vecina estaba tendiendo su ropa. Y dice la muchacha recién casada, ay, pobre vecina, no puede lavarle, dice, las sábanas están sucias, están percudidas. Y así pasaba la muchacha, la pobre señora, es que no tendrá buen jabón o no tendrá jabón porque sus sábanas se ven sucias. Pasó un mes. Su sorpresa fue que esa mañana que ella le está sirviendo café a su esposo, le dice, alguien le enseñaría a la vecina a lavar, o hoy sí le dieron buen jabón porque sus sábanas están bien blancas, están limpias. Le dice el esposo, no, mi amor, lo que pasó es que hoy madrugué a lavar los ventanales. El problema es que las ventanas estaban sucias, entonces ella no podía ver con claridad lo que la vecina estaba haciendo. ¿Por qué le menciono esta historia? Porque a nosotros nos es más fácil ver el error en los demás, pero no en nosotros mismos. Necesitamos limpiar nuestro corazón para poder ser más efectivos. Por eso la Biblia dice, mirad primero por vosotros mismos. Primero pongámosle atención a nuestras necesidades. Dije, es más fácil ver los errores de los demás y no siempre los nuestros. Si nosotros queremos mejorar, por ejemplo, en nuestra vida matrimonial, dijimos, lo primero que hay que cambiar somos nosotros. Dejémosle de dar más importancia. Si usted tiene problemas en su matrimonio, deje de darle más importancia quizás a sus amigos y déle más importancia a su esposa. Deje de pasar más tiempo en la tele y déle más tiempo a su esposa, comparta con ella. Ahora, ¿cómo podemos cambiar? Cuando leímos al principio, dijimos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y todas esas cosas Dios las está usando para transformarnos, para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Dios está trabajando para que lleguemos a ser conforme a su Hijo. Nuestro anhelo debe ser conocerlo más, estar más cerca de Él. Entre más cerca de Él, mejor lo miraremos, mejor lo conoceremos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar? Primero, Dios está usando o va a usar las pruebas para cambiarnos. Recordemos la historia de Jacob. Pasó un sinfín de injusticias porque Dios lo estaba transformando, porque él fue duro para ser cambiado. Dios a través de las pruebas está moldeando nuestro carácter. Dios a través de las pruebas nos está purificando nuestra fe. A través de las pruebas Él nos puede limpiar a ser mejores personas. Y en medio de las pruebas aprendemos a ser pacientes, a esperar en Dios. Porque con fe y paciencia se heredan las promesas. Eso es lo primero que Dios va a usar para transformarnos, las pruebas. Así que cuando usted esté pasando situaciones difíciles, pregunte, Señor, ¿qué cosas tengo que cambiar en mi vida? Debe de tomar un tiempo para examinarse a la luz de su palabra y pedirle al Espíritu Santo que le muestre qué áreas de su vida usted necesita rendirlas a Jesucristo. Lo segundo es, ¿cómo podemos cambiar? Por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos y para transformarlos. El Señor Jesús en esa oración sumo sacerdotal, esa oración última que Él hizo en el Getsemaní, Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra tiene poder para limpiarnos.
La palabra es agua que lava, que limpia y que nos purifica. Cada vez que nos exponemos a la palabra nos va a transformar. La palabra es lámpara, nos va a alumbrar el camino. Por eso es sumamente importante que usted dedique tiempo para escuchar la palabra, para leer la palabra, para reflexionar en la palabra, para memorizar en la palabra. Por eso David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para guardar la palabra de Dios en el corazón, primero hay que memorizarla. Por eso yo insisto, aproveche su tiempo memorizando la palabra del Señor. ¿Cómo está usted en cuanto a la memorización de las Escrituras? La otra forma como podemos cambiar es con la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo unas palabras: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, lo voy a enviar, y Él va a estar con ustedes todos los días de su vida. Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a revelar todas las cosas, Él les va a redarguir. Mire qué interesante, hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a redarguir cuando estamos haciendo algo que no está conforme a la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces somos insensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué nos volvemos insensibles a la voz del Espíritu Santo? Porque dejamos de tener comunión con Él. No pierda su comunión con Dios, para que siempre nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde la palabra pueda dar fruto abundante. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para redarguirnos cuando algo no es correcto. Y lo otro es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para llegar a vivir una vida victoriosa. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Ve a Pedro. Sin la ayuda del Espíritu Santo él pudo haber dicho con sinceridad: mi vida voy a dar por ti. Pero él necesitaba el poder de Dios obrando en su vida. Por eso en esta hora yo quiero retarlo o animarlo o desafiarlo a que nos humillemos delante de Dios y que busquemos al Señor de todo corazón. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer la tentación. ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Cree usted que ya está bien así? A la luz de lo que hemos visto esta mañana, nunca es tarde para cambiar. Segundo, todos necesitamos ser cambiados, transformados. Porque el plan de Dios es eso, que lleguemos a ser conforme la imagen de sus hijos, de su Hijo Jesucristo. La otra cosa que debe tener presente es que si somos ya una nueva criatura, porque eso lo vimos, que el que está en Cristo es nueva criatura. Y para los que están en Cristo dice que ya no hay condenación. Eso es importante. Pero si somos una nueva criatura, entonces debemos de alimentar esa nueva criatura. ¿Con qué se alimenta ese hombre interior a la nueva criatura? Pues con la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestro corazón. Porque también nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso. Necesitamos examinar nuestro corazón y sacar de nuestro corazón todo aquello que a Dios no le agrada. Es importante renunciar al enojo, a la amargura, el odio, el rencor, el egoísmo, los malos deseos. Es importante renunciar a la envidia, al resentimiento, y eso está en el corazón. Necesitamos una transformación en nuestro corazón. Pero no solamente necesitamos transformar nuestro corazón, necesitamos tener una renovación de nuestro entendimiento. Pablo dice que no nos amoldemos a este mundo, no nos acomodemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor. Si en su vida hay pensamientos malos, dice, si algo digno de alabanza, si algo puro, si algo honesto, si algo verdadero, en esto pensad.
Necesitamos transformar nuestra mente. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, pero para transformar nuestro entendimiento tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nuestros pensamientos son transformados por la palabra, dejaremos de ser negativos y nos convertiremos en personas llenas de fe y de confianza. Ya no estaremos más derrotados, viviremos en victoria. Dejaremos de ser incrédulos y viviremos con la confianza, la certeza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En lugar de sentirnos fracasados, nos vamos a sentir dichosos, realizados, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este momento, yo quiero que usted haga una reflexión en qué áreas de su vida usted necesita cambiar. Pero todos necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Voy a invitarle a que usted se examine a la luz de la palabra y a la luz de su Espíritu Santo. Y para ello le voy a pedir que empiece a hablar con Dios. Dios, muéstrame mis errores. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dígale, Señor, enséñame, muéstrame qué áreas de mi vida yo necesito cambiar. ¿Cómo está usted en su área emocional, en su matrimonio, en sus finanzas, con su familia? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Lo que necesitamos es acudir a la fuente, acudir a Cristo y saber que Él está haciendo una obra. El que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Nunca es tarde para cambiar. Todos necesitamos cambiar. Si usted necesita cambiar, haga conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos a tu presencia para darte gracias por habernos dejado tu palabra. Y en tu palabra encontramos que cada día tú estás trabajando en nosotros y que tu obra es perfecta y es completa. Solo te pedimos que no apartes tu misericordia de nuestra vida. No sé cuántos seremos como Jacob, no sé cuántos seremos como Pedro, que les costó cambiar, pero sabemos que tú deseas que seamos conforme a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a ser cada día más sensibles a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a manifestar el olor grato de tu conocimiento. Ayúdanos a amar así como tú nos has amado. Ayúdanos a vivir una vida que sea de bendición para los que nos rodean y que sea agradable delante de tu presencia. Mira cuántos de mis hermanos que nos escuchan, que nos ven, necesitan un cambio, una transformación. Espíritu Santo, yo te ruego que tú ministres esas vidas, ahí donde hay problemas en los matrimonios, en las familias, en las finanzas. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres, que tú trabajes en cada vida. Espíritu Santo de Dios, muestra a cada uno en qué área necesitamos cambiar. Gracias porque nos dejaste tu palabra, porque tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús, oramos para que bendigas a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. Bendícelos, ministralos. Espíritu de Dios, toca sus vidas y perfecciona tu palabra, prospera tu palabra en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos, y en ese precioso nombre te lo agradecemos. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.